Bueno, buenas noches con todos los que se han unido el día de hoy a esta reunión. Para hoy día, como ya ha estado programado, tenemos como invitado a nuestro R2, nuestro querido R2, Noé Atamari, quien tiene amplia experiencia en el tema que vamos a desarrollar hoy día, que es la búsqueda de artículos científicos. Hace tiempo teníamos pendiente esta reunión, Noé, te acuerdas que hemos conversado muchas veces y habíamos estado planeando. Yo creo que se ha dado la oportunidad y como les digo, es un tema sumamente interesante y que en estos tiempos es de mucha valía. Noé, quiero empezar agradeciéndote que nos permitas, hayas primero aceptado esta invitación y segundo, nos permitas ampliar nuestros conocimientos en este tema, que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, Noé, el auditorio es tuyo, te escuchamos. Gracias, doctor. Gracias a los colegas presentes. El día de hoy vamos a hablar un tema que de alguna u otra forma en estos últimos meses y la pandemia nos ha hecho un poco más tener en cuenta, ¿no? Y que esto debería de ser parte de nuestra formación, estar incluida en nuestra formación de pregrado y definitivamente como residentes es una obligación moral saber buscar adecuadamente artículos, especialmente en las bases de datos que tenemos en cuenta. En este caso, una de ellas es PubMed. Entonces, el día de hoy voy a darles algunas recomendaciones y algunas pautas que lo estamos aplicando con algunos colegas residentes en el instituto y que está teniendo interesantes resultados, especialmente en cómo podemos enfocar a un paciente clínicamente en cuanto al tratamiento o en cuanto a la diferente asociación de las entidades patológicas que se nos presenta en nuestro instituto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre búsqueda de artículos en PubMed. Mi nombre es Noé Tamari, soy residente de segundo año del Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces, a nivel mundial, tenemos en cuenta de que existen diferentes bases de datos abiertas, bases de datos que nos cobran una suscripción, en este caso como Scopus, y Embase, ¿no? Que de alguna otra forma engloban una cierta gama de información científica, a las cuales varias revistas están indizadas y que nos ayudan a tomar decisiones clínicas con los pacientes y decisiones a nivel global en salud pública. Entonces, por ejemplo, de esta gama de las bases de datos a nivel mundial, la más grande es Scopus, que lamentablemente no tenemos acceso de manera personal. Y es imposible también tener acceso de manera personal porque la suscripción es muy costosa, pero sin embargo algunas universidades ya están teniendo acceso, tal es el caso como la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Científica del Sur o de Cayetano Heredia, por ejemplo. Entonces, de alguna u otra forma, esta base de datos está tornándose actualmente muy importante para la búsqueda de artículos. Sin embargo, tenemos también a PubMed, quien es otro buscador que nos puede ayudar, que engloba una gran parte de la información, como podemos observar, y que de alguna otra forma nos ayuda en la búsqueda de artículos. Entonces, Concitec, bueno, es una de las instituciones acá en Perú que promueve la investigación científica y que también pone a la luz en su biblioteca virtual varias herramientas en cuanto al uso de bases de datos. En este caso, por ejemplo, si están realizando trabajos en lo que es área, en el caso de las tesis, o en el caso, por ejemplo, de sus trabajos de pregrado o alguna monografía. Alicia es un repositorio de trabajos netamente peruanos que se ha desarrollado ya hacia el 2012. Cielo Perú, otra base de datos donde están varias revistas peruanas, la revista Anales de la Facultad de Medicina, revista Médica Herediana, la revista Horizonte Médico de San Martín de Porres, la base de datos, la Tindex, en el cual estaba anteriormente indizada una de nuestras revistas pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño, que lamentablemente ya está en descontinuación, según lo que me informan algunos de los colegas. Y bueno, tenemos otras, ¿no?
como es Scopus y Science Direct, ¿no? Que de seguro más de uno ya lo ha podido utilizar. Entonces, dentro de la pirámide de evidencia, tenemos en cuenta de que los estudios vamos a poderlos dividir dentro de menor jerarquía a mayor jerarquía. En este caso, podemos tener de que las de mayor jerarquía van a ser los metaanálisis adecuadamente elaborados, los estudios aleatorizados, los estudios de corte, y progresivamente vamos a llegar a lo que son la serie de casos, descripción de casos y la opinión de expertos o estudios en animales, ¿no? Que de alguna u otra forma han sido hoy en día algunos estudios en los cuales algunos medicamentos se han estado probando inicialmente. Pero sin embargo, vamos a tener en cuenta de que el sesgo va a variar entre uno y otro. Entonces, vamos a tener desde los estudios observacionales que van a tener mayor sesgo hasta los de menor sesgo, que van a ser los estudios de corte, aleatorizados y metaanálisis. Entonces, esto es importante porque en base a ello uno va a encontrar en todo el mar de evidencia diferentes artículos según este tipo de estudio. Entonces va a depender de uno, según el conocimiento de lectura crítica que tenga o de la casuística de la enfermedad, elegir uno y otro para tomar una decisión, especialmente en el paciente. Un término adecuado, importante a tomar en cuenta, es el tesauro. El tesauro es un vocabulario controlado que los bibliotecólogos utilizan para poder agrupar los términos que nos pueden ayudar a mejorar una búsqueda de la información científica. En el caso de PubMed, por ejemplo, tenemos a los términos MESH, que, bueno, pertenece al área de ciencias de la salud, que es el Medical Subject Headings, que nos ayuda a englobar ciertos términos de manera global. No engloba a todos los actualizados, por ejemplo, COVID-19 recién es un término que se ha agregado este año, en febrero de este año, al repositorio de PubMed. Entonces, si buscamos COVID-19 hacia el año 2008 o 2017, no existía ese término. Entonces, los términos se actualizan constantemente en este tesauro. En la parte de Iberoamérica, en la parte de español, portugués, tenemos a los descriptores en ciencias de la salud, que lo ha desarrollado la Organización Panamericana de la Salud y que también nos ayuda a englobar algunos términos que también ya los incluye lo que es el buscador de PubMed. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si nosotros colocamos en Google el término PubMed, podemos entrar en el repositorio. Entonces, encontramos de que dentro de las primeras opciones es PubMed, como podemos encontrar ahí. Entonces, actualmente esta es la nueva interfaz que tiene PubMed y que de alguna otra forma se ha ido actualizando, ¿no? El anterior año no teníamos esta interfaz que está en prueba y que está teniendo ciertos resultados interesantes porque está agregando nuevas restricciones para búsqueda, que es muy importante cuando hacemos una revisión monográfica o una revisión sistemática de la información. Entonces, es importante dentro de esta interfaz tener en cuenta lo que son los términos mesh, como habíamos mencionado. Y justo acá hacemos clic al término mesh. Lo vamos a ahorita hacerlo de manera más esquemática, en un ejemplo. Entonces, vamos a encontrar de que este término mesh, como dice acá, es el vocabulario controlado que nos va a tener acceso la Biblioteca de los Estados Unidos. Entonces, acá cada término de cada nueva enfermedad o cada nueva denominación que lo realizan los expertos en cada consenso, en este caso consensos internacionales, nacionales, que estén ligados a esta biblioteca, van a agregar estos términos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que en una búsqueda no debemos de despegarnos del experto en el tema porque él sabe los nuevos términos o las nuevas denominaciones de las enfermedades. Es una de las principales recomendaciones que daría en el caso de que recién estén iniciando la búsqueda bibliográfica, ¿no? Entonces, aparte de eso, también habíamos mencionado los descriptores en ciencias de la salud, que es una herramienta desarrollada por la Organización Panamericana de Salud y que nos va a englobar, ¿no? En este caso, que nos va a englobar diversos términos en español que nos pueden traducir de manera directa al inglés. Recuerden que una traducción utilizando Google Translator o algún otro traductor no siempre es expresado en término médico. Entonces es importante por eso colocar el término acá en español para poderlo traducirlo al inglés. En este caso hacemos consulta al desk y nos enlaza a otra ventana donde vamos a tener el consulta por la palabra
y colocar en este caso el descriptor en español, ¿no? Si yo coloco la palabra niño para saber cómo se dice verdaderamente niño en inglés, es infant, es child, tiene diferentes acepciones, entonces colocamos la palabra permutado y así nos va a botar una serie de opciones que vamos a verlo en el transcurso de la charla. Entonces, ¿cómo realizar una búsqueda adecuada? Nosotros como residentes y como especialistas en formación, o incluso cuando hacemos curso de posgrado, es importante tener en cuenta juntar eh, una adecuada base de información para poder armar hipótesis, o en este caso plantear opciones, ¿no? Opciones de tratamiento, opciones de manejo, entre otros. Entonces, para ello es importante saber dónde buscar, identificar la base de datos. En este caso, ¿cuáles bases de datos tienen acceso? La Universidad Mayor de San Marcos tiene acceso a la base de datos Scopus de manera gratuita, por ejemplo, esa es una ventaja. Otras universidades, dependiendo de a dónde tengan acceso, es importante conocer eso. Entonces, de las bases de datos que tenemos, como habíamos mencionado, de la literatura internacional, la base de datos Cielo es de acceso abierto, pero también es englobado por otra megabase de datos que es Lilacs, que de alguna u otra forma las revistas noveles o las que están iniciando ingresan a esta base de datos. Entonces, podemos encontrar, si buscamos literatura latinoamericana, en Lilacs podemos encontrar para nuestros antecedentes latinoamericanos, ¿no? O también podemos utilizar la base de datos Medline, bueno, que requiere suscripción, pero se puede ingresar a través de PubMed, y algunos que tienen acceso a Cochrane o Embase o Ovid, que son ya bases de datos costosas y que requieren cierta suscripción. Pero por otro lado, no debemos de dejar de lado la experiencia y la opinión de algunos expertos que lamentablemente quizás por cuestiones administrativas o por algunas cuestiones metodológicas no pudieron llegar a publicar sus trabajos y lamentablemente no lo encontramos en Internet. Entonces, es en ese sentido que es importante la relación entre mentor y asesor, ¿no? En este caso, el mentor es el asesor temático, quien conoce del tema y por años de experiencia puede darnos una pauta y mejorar nuestra búsqueda bibliográfica. Entonces, otro segundo punto es conocer el buscador y la base de datos. Cada buscador tiene diferente estilo de metodología de búsqueda. Scopus tiene una diferente metodología, la de PubMed. Cielo también tiene una metodología más simple que la de PubMed, y así también otros como es la Biblioteca Virtual en Salud o Google Académico. En este caso, el día de hoy vamos a enfocarnos en PubMed porque es una herramienta a la cual todos podemos acceder sin ningún costo alguno y también descargar artículos mediante otras opciones, ¿no? Como SciHub, entre otros. Entonces, para poder hacer un planteamiento de una adecuada búsqueda de algún término en especial, es importante formular una pregunta, ¿no? En este caso, la formulación, de manera general, lo podemos agrupar mediante la terminología PICO, que en este caso es una memotecnia que nos va a ayudar a identificar los componentes de una pregunta de investigación. Recuerden que cuando vemos un paciente o cuando vemos si el tratamiento es el más óptimo o no, según nuestros recursos, porque es diferente el manejo en países, países desarrollados de recursos limitados, entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Pero esta metodología PICO es aplicable a la gran mayoría de investigación, pero no necesariamente en todas. Entonces es importante adecuarnos a esta metodología para hacer una búsqueda adecuada. Por ejemplo, acá tenemos el componente. Lo ideal y lo que yo les recomiendo es de que cuando ustedes hagan su búsqueda de información, puedan desglosar, en este caso, en los componentes, uno, como población, cuál es su grupo de pacientes o la enfermedad de interés que quieren buscar, en este caso, para ver el manejo, el tratamiento, algunos scores clínicos, entre otros. La intervención o la exposición, en este caso, una intervención que puede ser, digamos, el uso de inmunoglobulina, el uso de aspirina o de manera preventiva, el diagnóstico, ¿no? Utilizar un urocultivo como un diagnóstico estándar para ciertas enfermedades, un hemocultivo, o en este caso la exposición. El control, ver con qué quieren comparar, si por ejemplo quieren comparar si pulsos de metilprednisolona son similares a pulsos de inmunoglobulina en ciertas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y el desenlace, ¿no? ¿Qué es lo que esperan encontrar al momento
qué es lo que esperan encontrar con esa intervención, en este caso, en ese grupo de pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un familiar acude con su menor hijo de 6 años a consulta por forunculosis recurrente. Entonces, estos episodios han sido tratados con drenaje y antibióticos, pero continúan saliendo. Entonces, el familiar nos pregunta, ¿no? En la emergencia, es una pregunta hipotética, ¿no? Si estas recurrencias se pueden prevenir tomando profilaxis antibióticas. Doctor, vengo cada día a la emergencia y mejor para que ya no le salga, ¿porque no le doy antibiótico de por vida? Entonces, uno claramente puede decir que no, o sea, no es correcto, pero si queremos basar esa respuesta en alguna evidencia, tenemos que encontrar ciertos artículos. Entonces, planteamos en nuestro cuadro la metodología PICO, en este caso la población, niños con forunculosis recurrente. La intervención sería la profilaxis con antibiótico, que es lo que queremos ver si verdaderamente funciona o no funciona, ¿no? Y el comparador es no darte el tratamiento antibiótico y ver que estas se resuelvan espontáneamente. Y el resultado es la reducción de la tasa de recurrencia. Entonces, en forma de pregunta sería, ¿no? Si el tratamiento profiláctico con antibióticos comparado con no tratamiento reduce la tasa de recurrencia en una población de pacientes pediátricos con forunculosis recurrente. Entonces, el plantearlo de esta forma nos ayuda a dividir, que posteriormente vamos a denominar esa división en brazos de búsqueda, que es importante tener en cuenta, porque en base a eso ustedes van a poder agregar o suprimir algunos términos que quizás no es frecuente encontrar en la literatura inglesa al momento de buscar en PubMed. Otra cosa importante es asociar dentro de la metodología PICO, habíamos visto que existen partes, ¿no? En este caso, la población, la exposición en la intervención, el comparador y el OCON, que es el resultado. Estos asociarlos con operadores, en este caso, operadores de intersección, que son los más usados, y vamos a verlos, que es en este caso el operador AND, que significa en español y, el operador de sumatoria o lógica, que es el OR, especialmente para términos semejantes, y el operador de exclusión, que usualmente no lo utilizamos, que es el NOT. Entonces, gráficamente podemos observar que tanto los operadores nos ayudan a delimitar, ¿no? Por ejemplo, si acá yo tengo pacientes, digamos, que tienen diferentes enfermedades, y yo quiero ver la asociación, debería de utilizar el operador AND, que me va a botar la intersección, ¿no? Entonces, la unión, artículos que tengan la unión de estos dos términos. Pero, sin embargo, si yo sé que es una enfermedad muy rara o poco frecuente, pero que yo deseo tener una sugerencia de manejo porque no hay nada estandarizado, podría utilizar el operador OR. O en este caso, si solamente quiero una enfermedad sin ninguna, excluyendo las otras enfermedades dentro de ese grupo etario, utilizaría el término NOT. Entonces, aparte de eso, vamos a ver de que dentro de la búsqueda, especialmente cuando hacemos búsqueda avanzada, vamos a tener operadores truncadores. Estos operadores truncadores van a generar variaciones y a veces nos permiten reducir solamente a un mismo término cuando colocamos a PubMed. Por ejemplo, el término bibliot, si colocamos el truncador, en este caso asterisco, va a recuperar los términos biblioteca, bibliot, economía, bibliotecario, bibliotecaria, bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecología. Entonces, solamente colocándole este truncador. Por ejemplo, si utilizamos en niños, que es child, va a recuperar dos términos, ¿no? Que es children y childhood. Entonces, esto puede ayudarnos especialmente cuando vemos de que nuestra búsqueda no ha sido tan exitosa y no tenemos los artículos que esperamos. Entonces, los truncadores pueden ser de tres tipos. Si lo colocamos a la izquierda, por ejemplo, si colocamos hierro y colocamos el truncador en esta parte, me recuperará dos términos, hierro y fierro. Si coloco a la derecha, en este caso, como habíamos visto, puede recuperar las palabras México, mexicanos, mexicano, mexicanas, entre otros. Y si colocamos en intermedio, colocamos women y woman. Por ejemplo, estos truncadores han sido útiles en algunas revisiones sistemáticas, especialmente los que han leído literatura COVID, cuando colocan en su metodología de búsqueda. A un inicio no se encontraba mucha información sobre COVID, ¿no? Especialmente hacia inicios del mes de marzo, abril. Entonces, ha sido importante el uso de truncadores para poder tener una adecuada búsqueda o recuperación de artículos. Entonces, dicho este preámbulo,
vamos a practicar porque es la única forma de nosotros poder optimizar, en este caso, mediante dos ejemplos que los hemos sacado de la parte clínica que le hemos podido observar en el instituto, dar a conocer cómo podemos recuperar ciertos artículos. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que se lanzó de alguna otra forma era, ¿no?, de que en pacientes con enfermedad de Kawasaki, la presencia de un aneurisma coronario se asocia con mortalidad. Esa fue la pregunta, digamos, de algún residente que tuvo en algún cierto tiempo. Entonces, era importante responder esta pregunta. Entonces, para eso, una vez formuladas sus preguntas, es importante dividirlo en componentes. En este caso, el componente pico o peco, ¿no? En este caso, si dividimos esta pregunta de investigación, vamos a tener que la población va a ser los niños con enfermedad de Kawasaki. La exposición va a ser, en este caso, la presencia o no de un aneurisma coronario, y el comparador va a ser el no tener un aneurisma, y el desenlace es la mortalidad. Entonces, estos términos, si nosotros los observamos, son la descripción en español, pero es importante nosotros transformarlo a una descripción en inglés, porque la literatura mayormente está reconocida en términos de inglés. Entonces, para eso es importante utilizar los términos DESC. Entonces, por ejemplo, vamos a ir, en este caso, acá vamos a entrar a Google. No sé si se puede ver la pantalla. Por favor, si lo pueden, la pantalla del buscador Google. No, se está viendo solo la de el PowerPoint. Tienes que volver a compartir. Ya. Listo, entonces ahora sí se puede ver. Sí. Ya, excelente. Entonces, habíamos visto de que primero ya tengo lo que es mi término en español, que en este caso son niños con enfermedad de Kawasaki, que han tenido aneurisma coronario y quiero ver su mortalidad. Entonces, para poder transformar esto a una fórmula en inglés, es importante primero traducir cada componente adecuadamente al inglés. Entonces, una de las opciones es utilizar los descriptores en ciencias de la salud. Entonces, acá en Google colocamos descriptores en ciencias de la salud. Hacemos Enter. Y acá tenemos, ¿no?, la primera opción. Cada año se actualiza esta página, entonces es importante tener en cuenta. Ya hay una nueva edición de términos del 2020, incluso. Hacemos consulta al DESC. Y acá colocamos en permutado y colocamos, ¿no?, lo que queremos encontrar. En este caso es niños con enfermedad de Kawasaki. Entonces, de manera más global, podemos colocar de que Kawasaki sería un término, una palabra, un descriptor de manera global que me puede tener para poder encontrar cuál es la traducción verdaderamente al inglés. ¿Es Kawasaki disease la verdadera traducción al inglés o tiene otro término? Entonces, si nosotros hacemos una búsqueda de manera global, podemos encontrar de que enfermedad de Kawasaki no necesariamente es el término MESH, en este caso es el descriptor en inglés para la Biblioteca de Estados Unidos, sino es el síndrome linfonodular mucocutáneo. Entonces, es importante por eso hacer la búsqueda, porque este término es el que está aceptado en el buscador de PubMed. Entonces, si nosotros buscamos con enfermedad de Kawasaki, nos puede dar esa opción, pero lo ideal es buscar con el término madre, que en este caso es Hemocutaneous Lymph Node Syndrome. Entonces, copiamos este término y lo colocamos en nuestra tablita. Y acá tenemos, ¿no? ¿Por qué no coloco el término niños? Porque de alguna otra forma en PubMed ya me da la opción de restringir por edad. Entonces, en el caso de que no encontramos ya mucha opción terapéutica o que si es mucha información, podemos también utilizar el descriptor niños, pero en este caso yo, en la experiencia que tengo, les recomendaría no utilizar ya la descripción de niños o childhood, en este caso en sus brazos de búsqueda. Entre el primer brazo tenemos el síndrome linfonodular, la enfermedad de Kawasaki, ¿no?, que este es el término correcto en inglés. El segundo es el aneurisma coronario. Entonces, buscamos aneurisma coronario. Acá tenemos, ¿no?, que ese es el término en inglés. Colocamos nueva consulta. Colocamos aneurisma coronario permutado para que nos pueda ver si hay alguna combinación de los términos. Consultamos y sí, efectivamente, ¿no?, el término aneurisma coronario
En el descriptor en inglés está así, coronary aneurysms. Entonces, esto lo podemos nuevamente transcribir a nuestro cuadro de tesauro, en este caso nuestro descriptor en inglés. Y el otro término es mortalidad, ¿no? Mortalidad, en este caso colocamos permutado, y vamos a observar de que hay diferentes términos asociados a mortalidad: mortalidad infantil, mortalidad materna. En este caso lo que queremos es mortalidad simplemente. Copiamos este término y lo agregamos acá, al carrito al cuadro de búsqueda. Una vez que tenemos eso, es importante ahora ir a PubMed. Entonces, la búsqueda vamos a realizarlo en PubMed. Entonces colocamos PubMed, ingresamos a PubMed, y como habíamos encontrado, tenemos esta plataforma. Esa es la nueva interfaz de PubMed. Entonces, vamos a hacer una práctica viendo de que cómo con los términos, de manera ligera, colocando o utilizando términos mesh, va a variar el resultado de búsqueda. Entonces, si nosotros simplemente colocamos, por ejemplo, de manera general, ¿no? Nuestra estrategia general, colocando los términos adecuados en inglés, pero con los términos asociados, ¿no? Porque yo quiero ver si hay artículos con aneurisma coronario y enfermedad de Kawasaki, y también con mortalidad. Entonces, para eso, según lo que habíamos visto, puedo asociarlo con el operador booleano AND. Entonces, coloco todo esto de manera general y realizo la copia a PubMed de manera directa para comparar nada más. Entonces, podemos observar de que la búsqueda acá me da 64 resultados. Entonces, uno en su sano juicio, preguntando al experto en el tema, en este caso el infectólogo pediatra, desde el año de 1975 que se empezaron a publicar los trabajos en Kawasaki hasta el año 2020, ¿creen ustedes que solamente se habrá publicado 64 artículos, más aún en PubMed? Entonces, es poco probable que no. Entonces, es importante por eso optimizar la búsqueda. Entonces, para eso vamos a utilizar los términos mesh. En este caso entramos a PubMed nuevamente. Vamos a la base de datos de términos mesh para hacerlo de manera más general. Entonces vamos a colocar de manera individual cada término que hemos visto que es el descriptor exacto en inglés. Colocamos acá, estamos en la base de datos mesh. Buscamos y efectivamente, ¿no? Acá está el término mesh que ya está aceptado en la biblioteca de PubMed, y que si nos damos cuenta, acá simplemente buscando de este término, vamos a ver de que engloba a otros términos más importantes como son el síndrome de Kawasaki, quizás así algunos lo llaman en otros países, o la enfermedad de Kawasaki. Entonces, nosotros podemos agregar solamente con la búsqueda de términos mesh al carrito buscador y hacer nuestra siguiente búsqueda, ¿no? Agregando, en este caso, acá tenemos las opciones de agregar según los operadores, en este caso AND, OR o NOT. Lo que yo les recomiendo siempre es cuando si buscan asociaciones, utilicen el término AND. Entonces vamos con el siguiente término, ¿no? Aneurisma coronario. Entonces colocamos el término aneurisma coronario, buscamos, y efectivamente hemos tenido de que este término sí está registrado en la base de datos de PubMed y por lo tanto engloba otros términos, ¿no? Como pueden observar, en plural, el término de aneurismas coronarios o simplemente sin la coma. Entonces, nuestra búsqueda del primer término de enfermedad de Kawasaki, que en este caso es síndrome linfonodular mucocutáneo, bajo término MESH, lo podemos agregar con este término de aneurisma coronario. Entonces lo agregamos. Perdón. A ver. A ver. Vamos a retroceder. A ver, vamos a ver. A ver, no se grabó la primera, entonces no hay problema porque podemos agregar el término inmediatamente. Y listo, por ejemplo, estamos agregando ya los dos términos, el aneurisma coronario con el síndrome linfonodular mucocutáneo. Y ahora el otro término que habíamos visto en nuestra
pregunta de investigación es el término de mortalidad, ¿no? Quiero ver qué tanto hay artículos en mortalidad. Agregamos el término de mortalidad también. En este caso, acá ya hay una descripción más interesante de mortalidad. Y miren que mortalidad engloba diferentes términos, ¿no? O sea, a veces nosotros al utilizar el término MESH es importante porque engloba una serie de términos epidemiológicos, porque mortalidad es un término epidemiológico, ¿no? La tasa de letalidad, como es el case fatality rate, la tasa de mortalidad, la mortalidad estandarizada por edad, entre otros. Entonces, de manera general podemos utilizar esta búsqueda, ¿no? Agregamos nuevamente al carrito buscador con el término AND, si se dan cuenta. Y ahora sí vamos a la búsqueda, ¿no? Entonces buscamos en PubMed, una vez que ya hemos armado ahí, y tenemos 24 resultados, ¿no? Entonces, nuevamente entra la pregunta si la asociación con estos términos teníamos a un inicio, bueno, acá lo tenemos, a un inicio con la búsqueda simple nada más, la estrategia general utilizando de manera global los términos sin ninguna fórmula o sin ninguna restricción que me daba 64 resultados. Y en el siguiente tenemos de que me está dando solamente 24. Entonces, de alguna otra forma, ¿qué pasa con los términos MESH o con PubMed? Entonces, en este caso, solamente los términos MESH, en este caso engloba a términos que están dentro de sus palabras claves o dentro de alguna parte del artículo que ha contenido estos tres términos de aneurisma coronario, síndrome linfonodular mucocutáneo y mortalidad, pero que necesariamente no me va a expresar de que estos 24 resultados sean los completamente adecuados, ¿no? En mi búsqueda. Entonces, uno nuevamente se pregunta, ¿verdaderamente estaré haciendo una adecuada búsqueda? Entonces, ahora vamos con otro método, ¿no? Para poder encontrar adecuadamente los artículos. Entonces, habíamos visto de que con el síndrome linfonodular mucocutáneo alrededor nos daban unos 63 resultados. Cuando hemos utilizado la estrategia de términos MESH, me dan alrededor de 24 resultados, pero ahora vamos a ver la estrategia de los brazos. Y eso es lo que de alguna otra forma quiero que el día de hoy se aprenda, porque ayuda bastante a encontrar a veces literatura, especialmente en enfermedades poco asociadas, ¿no? Entonces, la estrategia de los brazos nos ayuda bastante porque en este caso podemos ver de que nosotros podemos asociar tanto los operadores booleanos OR como los operadores booleanos AND. En este caso hemos visto de que el síndrome linfonodular mucocutáneo, dentro de los términos relacionados a estos, tiene otras denominaciones, ¿no? Como síndrome de Kawasaki, en este caso, o enfermedad de Kawasaki. Los aneurismas coronarios también me pueden dar otro tipo de acepción, como por ejemplo la pluralidad, que son los aneurismas, aneurisma coronario o aneurismas coronarios, en este caso en singular o plural, y permutado los términos, porque a veces los autores lo colocan así en sus artículos, y el término de mortalidad. Entonces, estos términos, ¿de dónde lo he sacado? De la parte de escritores en ciencias de la salud, ¿no? Entonces, acá entramos en la base de datos MESH, y nuevamente, por ejemplo, copiamos el primer término para formar los brazos. Y estos términos, por ejemplo, son de acá, ¿no? Entonces, los entry times son los sinónimos para MESH, que significa este síndrome linfonodular mucocutáneo, pero que están englobados dentro del término madre, que es este. Entonces, estos términos nosotros los podemos copiar de manera general y lo unimos, como son términos semejantes, el operador booleano lógico para términos semejantes habíamos dicho que son OR. Entonces acá tenemos el primer brazo, ¿no? Que lo podemos hacerlo de otro color. El primer brazo, que es el término solamente que me engloba Kawasaki. El otro término es aneurismas coronarios. Entonces, los aneurismas coronarios lo podemos colocar también acá para ver las semejanzas que tienen. Y acá tenemos, ¿no?, los otros sinónimos que utilizan de aneurismas coronarios. Esto también lo podemos agregar con el término OR porque son términos semejantes, y acá ya tendríamos el segundo brazo. Lo colocamos de otro color.
Y el término mortalidad, como habíamos visto en un inicio, que engloba diferentes aspectos en cuanto a los descriptores. Va a depender del investigador, o en este caso de la persona que esté buscando, si verdaderamente es indispensable que estén todos los términos, porque uno puede reducir con la metodología de búsqueda en brazos. O sea, no creo que yo no quiero ver tasa de letalidad, solamente quiero ver mortalidad. Entonces, quizás eliminar algunos términos puede ser algo bien asequible para la búsqueda. Entonces, en este caso no deseamos eliminarlos y, bueno, vamos a meter toda esta búsqueda en PubMed, ¿no? Entonces, para eso es útil la búsqueda avanzada. Para la búsqueda avanzada, nuevamente vamos a PubMed, vamos hacia la parte de Advanced, vamos a limpiar todo esto. Entonces, dentro del operador de búsqueda avanzada, vamos a tener acá la opción, por ejemplo, de buscar en toda según qué cosa quieres buscar el término. Quizás, no sé, Kawasaki, quieres hacer la búsqueda de Kawasaki como el nombre del autor, ¿no? ¿Cuántos artículos ha publicado Kawasaki en su vida? O según algunos otros términos importantes. Entonces, acá vamos a colocar cada brazo. Tenemos el primer brazo, que es la enfermedad de Kawasaki, y lo colocamos en esta parte, ¿no? Colocamos todos los términos, all fields, porque vamos a ver de que no hemos tenido mucho éxito en nuestra búsqueda, ¿no? Cuando hemos hecho con términos mesh nos ha botado 64 resultados y queremos buscar más. Entonces, en este caso podemos utilizar all fields de manera general, añadir al carrito de búsqueda y posteriormente no colocamos search, sino agregamos a la historia de búsqueda. Entonces, en la historia de búsqueda me da a conocer de que PubMed reconoce que estos términos englobados me dan un total de 7.900 artículos aproximadamente. Colocamos el siguiente brazo de búsqueda, que forma parte de mi pregunta de investigación. Agregamos al carrito de búsqueda y nuevamente agregamos a la historia. ¿Y por qué no le coloca búsqueda? Porque al final vamos a tener que enlazar estos términos, ¿no? Estos brazos con con el operador booleano AND. Agregamos al historial de búsqueda y tenemos 4.000 resultados. Seguimos con el otro término de mortalidad, por ejemplo. Agregamos al carrito de búsqueda y agregamos nuevamente a la historia de búsqueda. Y acá hay 1.300.000 porque de manera global me habla la mortalidad. Entonces, en este término, por ejemplo, si el investigador decide, puede restringir y no considerar algunos términos. ¿Qué hacemos en este caso? Tengo los 3 brazos. Lo ideal es juntarlos, estos 3 brazos, porque yo quiero artículos que me engloben la intersección de estos 3. Entonces, el primer brazo, colocamos al carrito, colocamos add query, como hemos visto. Add query se va al carrito de búsqueda de manera general. Colocamos nuevamente el segundo brazo, lo agregamos con ¿cuál? Con AND, con OR, con NOT, con AND, para poder hacer la intersección. Entonces ya se ha agregado el segundo brazo con AND, y el tercer término también lo agrego con AND. Una vez que he agregado todo eso, recién no busco, sino nuevamente veo en mi historial cuántos artículos puedo tener. Y miren, de lo que tenía en mi búsqueda aproximada, si vemos dónde está acá, tenemos la captura de pantalla, con los términos mesh tenía 24 resultados aproximadamente. Al momento de hacer la búsqueda avanzada, ya me bota 102 resultados. Si nosotros hacemos clic a estos 102 resultados, entonces podemos observar de que ya se hace un poco más extensa y más creíble la información, en este caso con respecto a mortalidad de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, si uno desea, puede restringir la búsqueda. Esto es lo más interesante de PubMed porque nos puede dar los filtros de búsqueda. En este caso, yo puedo restringir mi búsqueda en los últimos 10 años si me pide mi trabajo de tesis, por ejemplo, en los últimos 10 años. Yo puedo restringir mi búsqueda, por ejemplo, simplemente para artículos en los cuales yo tenga acceso completo al artículo porque no tengo suscripción a ninguna base de datos. Entonces, puedo tener acceso. Esto es lo último que se ha agregado, por ejemplo, en PubMed, es el cuartil de la revista. A veces algunas revistas son más importantes, ¿no? Por ejemplo, New England está en el cuartil 1, Lancet también en el cuartil 1,
la revista peruana de Medicina Experimental de Salud Pública está en el cuartil 3, son cuartiles según el área de investigación, el ranking de las revistas, ¿no? Según el ranking de las revistas, puedo buscar en este caso si hay artículos, por ejemplo, en niños, ¿no? Entonces, esta es la opción de PubMed, por ejemplo, que me permite adicionar filtros. Yo puedo buscar según artículos, habrá Kawasaki en animales, no sé, quizás hay estudios experimentales donde prueban nuevos medicamentos. Según el lenguaje, si yo sé leer chino o francés o dependiendo de qué lenguaje. Según el sexo, quizás buscar solamente estudios en pacientes de sexo femenino o masculino, en algunas ciertas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de X frágil, usualmente es en el sexo masculino. Por ejemplo, las revistas que son bastante y la edad. En este caso, yo siempre recomiendo, si estamos en el área de pediatría, buscar en la edad de los recién nacidos, o en este caso los niños, que abarcan de 0 hasta los 18 años. Entonces, simplemente seleccionamos estos ítems y ya nos va a aparecer en nuestra barra de búsqueda, ¿no? Lo que son las restricciones de búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo como estoy haciendo una revisión, digamos, sistemática, quiero todos los artículos publicados desde un inicio y quiero solamente información en niños, ¿no? O tal vez quizás en neonatos, por ejemplo, ver la mortalidad, si hay Kawasaki menores de un mes, y acá me bota 8 resultados, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, estos resultados tengo yo que revisarlos, especialmente con mi equipo de investigación, y que leyendo cada artículo voy a seleccionar cuáles pueden importarme y cuáles no, según la jerarquía de los artículos, si busco artículos observacionales o de cohortes, ¿no? Entonces, por ejemplo, seleccionamos todo eso y eso es una de las fórmulas, en este caso, que es la metodología avanzada, que es por brazos agregando, en este caso podemos agregar acá, a cada término, a cada brazo, perdón, el AND, ¿no? Entonces, eso es una parte. Ahora, otro método de búsqueda que también es importante que lo tengan en cuenta, y justo lo hemos aplicado en un paciente de medicina D, cuando estaba rotando, es, por ejemplo, tuvimos un caso y también fue expuesto hace unos meses acá en la escuelita de emergencia, de un paciente que ingresó aparentemente con un cuadro de polineuropatía periférica asociado a lupus eritematoso sistémico. Entonces, la pregunta era, tenemos al paciente en hospitalización. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos en el caso de polineuropatía? Porque la paciente, como ya en anterior sesión lo habrán visto en la exposición de ese caso clínico, no podía tener movilidad, tenía cuadriparesia, estaba empezando a desarrollar en las extremidades. Entonces, esta asociación, de alguna u otra forma, teníamos que responder la pregunta que nos daba el asistente, que era, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para este tipo de pacientes? Es utilizar ciclofosfamida, darle pulsos de corticoides, darle pulsos de inmunoglobulina. Entonces, esa serie de preguntas va a existir en cada piso de medicina o en cada piso de subespecialidad con ciertos pacientes. Es importante en ese caso, una de las dificultades que vimos como residentes es no enfocar primero en el tratamiento, sino es enfocar en la casuística de la enfermedad. Verdaderamente ver cómo ha ido la experiencia en la casuística, simplemente en la asociación de estos dos términos, ¿no? Polineuropatía periférica y lupus eritematoso sistémico. Entonces, nos planteamos primero, ¿qué tan frecuente en niños es la asociación de lupus eritematoso sistémico y polineuropatía periférica? En este caso, utilizamos la metodología PICO nuevamente porque tenemos que dividir en brazos de búsqueda para poder obtener y optimizar los resultados de artículos. Entonces, mi población de interés son niños y adolescentes, en este caso con lupus eritematoso sistémico de la infancia y polineuropatía periférica. No busco aún una exposición ni un comparador porque quiero ver qué tan frecuente es. Y es uno de los errores que algunos colegas cometen al buscar de frente el tratamiento cuando sin saber la casuística. ¿Qué tal si hay solamente unos 100 o 150 casos publicados en el mundo? Entonces, tenemos que ver
y no hay, digamos, algunas recomendaciones internacionales, ¿no? Tenemos que ver esta casuística primero antes de irnos al tratamiento. Entonces, transformamos nuestras variables, niños y adolescentes, por ejemplo, el término sería child o adolescent en el tesauro, el lupus eritematoso sistémico, que en este caso en el tesauro sería, en el descriptor MESH sería lupus eritematoso sistémico y polineuropatía periférica. Entonces, estos términos, las palabras claves, los hemos buscado ya en los descriptores de ciencias de la salud y vamos a ir a la búsqueda, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la búsqueda simplemente de manera general. Entonces, de manera general, si nosotros buscamos en PubMed nuevamente, cerramos todas las ventanas, aquí está una ventana libre, entonces colocamos de manera general, primero asociando los términos, ¿no? Quiero ver si hay niños o en adolescentes, que en este caso son términos similares, utilizo el operador booleano OR, asociado a lupus eritematoso sistémico y polineuropatía, porque así lo expresa lo que son el término MESH y las polineuropatías, encontrar si tengo o no artículos con respecto a esta información. Entonces, primero nos aseguramos de que nuestros filtros estén vacíos, libres, y miren, están libres, eso es importante para una adecuada búsqueda. Y vemos de que si nosotros realizamos esta búsqueda de manera general, simplemente con los términos, encontramos 6 resultados. Entonces, nuevamente vamos a la pregunta, ¿no? Y consultamos con el experto en el tema. Por eso es importante que a la par que hacen una búsqueda bibliográfica, tienen que consultar al especialista o subespecialista en la materia. Doctor, ¿usted ha visto casos de polineuropatía que hayan debutado como enfermedad de lupus eritematoso sistémico? La respuesta fue de que pocos casos. No había una experiencia plena en el manejo en estos pacientes. Consultamos a otros especialistas, en este caso del Instituto de Ciencias Neurológicas y también en niños. Bueno, la patología en ellos, en niños, no es tan frecuente y en adultos se habían encontrado, pero no en niños exactamente. Entonces, ahí entra la duda si verdaderamente no hay artículos con respecto a esta asociación. Entonces, buscamos con los términos nuevamente mediante la fórmula, la estrategia en este caso, la estrategia MESH. Entonces vamos a buscar los términos MESH, ¿no? En este caso, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, en el término MESH. Entonces entramos al término MESH, colocamos lupus eritematoso sistémico, y acá ya me bota las otras relaciones que tiene el término. Por ejemplo, acá PubMed te engloba dentro del lupus eritematoso ya la enfermedad de Leishman-Sachs, ¿no? La endocarditis de Leishman-Sachs. Entonces, necesariamente no, este no va a ser lo que yo quiero buscar, pero bueno, si ya PubMed lo ingresa, vamos a agregarlo en el carrito de búsqueda. ¿Qué más agregamos? Agregamos el término de polineuropatías, que en este caso ya lo habíamos buscado previamente en descriptores en ciencias de la salud. Polineuropatías agregamos. Acá tenemos ya el descriptor. Entonces, mire, la polineuropatía, tantos términos engloba estos términos recolectados de diversos artículos. Entonces, agregamos al carrito de búsqueda nuevamente. Y bueno, con esos dos términos que son los principales solamente para ver la casuística antes de irme al tratamiento, utilizamos el carrito de búsqueda, ¿no? Entonces ponemos buscar en PubMed. Y bueno, de lo que simplemente utilizando una búsqueda con los términos de manera general, que teníamos 6 resultados, ahora ya me ha ido a unos resultados de 155, ha incrementado mi búsqueda, ¿no? Entonces, esto es importante para que yo pueda revisar mis artículos. Entonces, acá yo puedo seleccionar si había habido revisiones sistemáticas, si había habido en cuántos años. Ahora, ver cuánto es la casuística en niños, ¿no? Porque eso es lo que quiero. Entonces, aparentemente hay 25 resultados. Entonces, nuevamente entra la duda si verdaderamente habrá 25 resultados en todo el mundo, porque recuerden que PubMed engloba a la literatura mundial. Entonces, polineuropatía,
de alguna otra forma, acá, si por ejemplo entramos a este segundo artículo, que tiene cierta relación, ¿no? Polineuropatía en una corte de lupus es un estudio de corte y el nivel de evidencia es mucho mejor a comparación de los estudios observacionales. Entonces podemos observar una recomendación y un tip que les doy a todos los colegas es siempre buscar en los keywords nuevas palabras. Entonces acá, por ejemplo, estos investigadores han considerado estas palabras clave que no necesariamente pueden estar agregados en los términos MESH, porque como dije, anualmente se renuevan los términos MESH, pero acá lo que nos llama la atención es que ellos utilizan otro término, ¿no? De neuropatía periférica. Entonces, conversando con el experto en el tema y con el asistente que estaba, con el asistente que estaba encargado, por decirlo así, del paciente, nos vemos la opción de que verdaderamente lo que teníamos en la paciente, un término más exacto era una polineuropatía periférica, que era especialmente en las extremidades. Hablar el término de polineuropatía era de manera más general, ¿no? Entonces podemos optimizar la búsqueda utilizando simplemente el término de neuropatía periférica. Entonces, nuevamente, replanteamos con nuestros asesores en el tema, en este caso el subespecialista, y decidimos cambiar ese término. Entonces, de manera general, él nos recomienda buscarlo como enfermedades del sistema nervioso periférico, ya que vamos a buscar y vamos a tener quizás una mejor opción de búsqueda. Entonces, con este nuevo término ya sugerido por el experto, vamos a ver la búsqueda en PubMed en los términos MESH para ver si tenemos mejor opción. Entonces, si nosotros vemos, este término sí existe en PubMed. Hacemos clic para ver si se asocia o no con lo que estamos buscando. Y efectivamente, ¿no? Sí hay las neuropatías periféricas, neuropatía periférica, diferentes acepciones de este término que quizás englobarían mejor a la metodología de búsqueda. Entonces, decidimos agregar esto al carrito de búsqueda, por ejemplo, para optimizar la metodología de búsqueda. Y bueno, acá tenemos el otro término, ¿no? Que era el lupus eritematoso. Agregamos también el término lupus a nuestro carrito de búsqueda y vamos a ver si optimizando con el nuevo término podemos obtener mejores resultados. Y bueno, efectivamente, ¿no? Si utilizamos el nuevo término de manera general, podemos tener 333 resultados mayores a los de 105 esperados si utilizábamos el otro término que era polineuropatía. Entonces, en este caso, con estos términos, ya nosotros podíamos seleccionar quizás, en este caso, por ejemplo, si habrá habido o no, por ejemplo, alguna revisión sistemática o metaanálisis con respecto a este tratamiento para a veces guiar el tratamiento, ¿no? En este caso podemos buscar revisiones sistemáticas. Aparentemente no hay. Limpiamos nuevamente todo. Vamos a ver si hay, por ejemplo, estudios de revisión con esta... Noé, Sí, doctor. Noé, ¿me escucha? Hemos tenido un pequeño problema con el audio desde el cambio de introducción del nuevo término, Noé. Ya. A ver, ¿Aló? aló, Noé, ¿me aló. copias? Sí, sí, doctor. Sí, la escucho, si me puede escuchar. Aló, doctor. Aló, doctor, ¿me puede escuchar? Sí se escucha. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver, en esta parte es lo que me indica, doctor, que para ver el cambio, ¿no? Ya. Entonces, como habíamos explicado, de alguna otra forma, para poder tener una mejor, optimizar mejor la búsqueda bibliográfica, hemos decidido con el subespecialista cambiar el término, ¿no? De polineuropatía, que a un inicio habíamos planteado en nuestra pregunta de investigación, al término de más general, que son las enfermedades del sistema
del sistema nervioso periférico, porque ahí está englobado las polineuropatías, porque habíamos visto de que en anteriores búsquedas no era tan, no era tan exitosa la asociación de estos, encontrar artículos con esta asociación. Entonces, para poder utilizar esto, el término sugerido por el asistente fue buscar de manera general y lo tomamos en consideración y lo colocamos en los términos mesh, porque tenemos que asegurarnos que esta palabra esté en los términos mesh. Nuevamente, vamos a los términos mesh, por ejemplo, entramos a PubMed de manera general, entramos a la base de datos mesh, colocamos el término ya traducido al inglés, en este caso, enfermedades del sistema nervioso periférico, buscamos y efectivamente, ¿no? Encontramos ese término adecuado. Vemos de que ese término de enfermedades del sistema nervioso periférico sí tienen que ver mucho con nuestro objetivo, ¿no? Que es encontrar cuál es la asociación de si el lupus tiene o no relación con las enfermedades, con esta polineuropatía que está teniendo nuestra paciente. Entonces vemos de que de manera general, optimizando el término en vez de polineuropatía periférica, tener el término de enfermedad del sistema nervioso periférico engloba mucho más términos y quizás optimiza mi búsqueda. Agregamos este nuevo término al carrito de búsqueda y agregamos el otro término, ¿no? Que es lupus. Entonces, que era la otra enfermedad que tenía, por ejemplo, nuestra paciente. Agregamos esto al carrito de búsqueda y bajo el término AND, como habíamos mencionado, siempre la intersección, y vamos en el método de búsqueda, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver de que los resultados son más óptimos y abarca más población de artículos, por decirlo así. Entonces, en este caso, vamos a ver de que si nosotros tenemos diferentes, miren, por ejemplo, acá solamente en el segundo reporte ya tenemos, ¿no? Estudio de resultados de una cohorte de pacientes con enfermedades del sistema nervioso periférico. Entonces, como que ya nos abre mucho más el panorama con respecto a esta enfermedad. ¿Qué podemos buscar en esto? Por ejemplo, algunos asistentes sugieren búsqueda, no sé, de algún tipo de intervención como inmunoglobulinas o algo. Entonces, ahí ya podríamos agregar el nuevo brazo, ¿no? Con el antibiótico, o en este caso con el fármaco de intervención. O sea, acá podemos buscar, por ejemplo, hemos visto de que metaanálisis aparentemente no hay con esta nueva acepción. Y bueno, ese es de manera general con este término. Pero ahora, ¿qué tal si optimizamos esta nueva búsqueda porque queremos ver con otro tipo de metodología? Que esto es algo nuevo que que les tengo acá en mano, ¿no? Entonces, aparte de poder optimizar con los brazos, también podemos optimizar y ser más directos cuando tenemos mucha grande información, como esos 339 artículos, con la metodología específicamente en los términos mesh y específicamente buscar si el término está en el título y el abstract. Entonces, para eso es importante nuevamente, teniendo en cuenta lo que es mi término de lupus eritematoso sistémico, ¿qué voy a hacer? Uno, voy a primero agregar el término mesh en corchete a cada término que hemos visto, ¿no? Del primer brazo. Entonces, lupus eritematoso sistémico, término mesh el otro, sin su coma, por ejemplo. Igual considero la enfermedad de Leishman-Sachs, entre otros. Aparte de eso, agrego el término OR, porque yo quiero ver de que estos términos también se encuentren en el título y el abstract, porque a veces así encuentro más rápido la información y es más interesante, ¿no? Entonces, para esta fórmula es importante de que ustedes eliminen los términos que no son gramaticalmente correctos. En este caso, lupus eritematoso, systemic, no es gramaticalmente correcto porque tiene una coma. Entonces, lo elimino. ¿Qué más? Esto sí es gramaticalmente correcto, también esto, enfermedad de Leishman-Sachs también correcto, pero otra vez, en realidad todos los que tengan coma, elimínenlo de su búsqueda. Pero ahora le agrego el término TIAP para ver si esta palabra está en el título y en el abstract, para hacer más específica mi búsqueda. Después, nuevamente agrego otro nuevo operador, ¿no? Que es el OT.
Entonces, este OT significa otros términos, nos ayuda a reconocer términos que Mesh ya no reconoce, o sea, anteriormente han sido considerados por los expertos, pero que ahora, de alguna otra forma, ya no podemos tenerlo, ya no lo considera dentro de los buscadores. Entonces, me recupera términos antiguos, especialmente cuando hacemos revisiones sistemáticas. Entonces, acá sí, nuevamente copio lo mismo, como los términos Mesh, igual que el primer brazo, y le agrego simplemente el OT. Entonces, una vez que tengo esto, agrego a todos estos, como si fueran brazos pequeños, el término OR para englobarlo todo uno y tener mi primer brazo correctamente hecho. Esto es una metodología que se utiliza en revisiones sistemáticas y en metaanálisis. Entonces, es importante que lo conozcamos porque a veces cuando leemos revisiones sistemáticas o metaanálisis, encontramos que en sus archivos suplementarios hay la fórmula de búsqueda y nosotros queremos experimentar con esa fórmula y de esta manera los autores logran tener mejores resultados y son más exactos, ¿no? Entonces, hemos visto de que el primer bracito, por decirlo así, tenemos con los términos mesh, seguido del siguiente brazo, que solamente tiene los términos para título y abstract, pero eliminando los términos gramaticalmente no correctos, y tercero con los otros términos, ¿no? Que es el similar al primer brazo. Muy bien, eso es con respecto al primer brazo. Entonces, con respecto al segundo brazo, ¿no? Que eran las enfermedades del sistema nervioso periférico, lo mismo. El primer brazo copio todos los términos semejantes de los términos mesh, lo coloco entre corchetes, el término mesh. El segundo brazo coloco el término TIAP, pero elimino las oraciones gramaticalmente incorrectas, por ejemplo, peripheral neuropathy, lo elimino porque tiene coma, en realidad todos los que tienen coma, elimínenlo. Y en el tercer brazo, agreguen la primera parte, pero cambiando simplemente el término OT. De esta manera, yo puedo tener el segundo brazo completo. Entonces, esta metodología la van a ver en revisiones sistemáticas y metaanálisis y por eso es importante y consideré el día de hoy mostrarles. Ahora vamos a hacer la búsqueda con estos dos brazos. Entonces, nuevamente vamos a lo que es PubMed, vamos a la parte avanzada. Siempre es importante cada vez que inicien una nueva búsqueda, eliminar y limpiar todo su historial de búsqueda. Ahora vamos con el primer brazo, en este caso es el brazo completo, donde ya me engloba títulos, los términos en el título y en el abstract. Agrego nuevamente con add al carrito de búsqueda y acá agrego a la historia, ¿no? Y aproximadamente me bota 73,000 resultados. Nuevamente voy con el segundo brazo, que son las enfermedades periféricas, de manera global. Coloco add, agrego a la historia del carrito de búsqueda. Y una vez que tengo ya un primer brazo bien realizado, un segundo brazo bien realizado, entro a lo que es la búsqueda general. Agrego add query al carrito de búsqueda de manera global y agrego con el término and. Entonces, de esta forma, ahora sí puedo buscar nuevamente y me bota 173 artículos. Entonces, si nosotros comparamos, en la anterior búsqueda teníamos 335 artículos, que era un poco extenso, ¿no? Para revisar, porque a veces la residente le dan ya para mañana buscas cuál es el tratamiento óptimo en esta enfermedad. Entonces, es por eso importante optimizar tiempos y optimizar la metodología de búsqueda y ir a la segura. Es una de las recomendaciones que yo les doy a mis colegas. Nuevamente buscamos, en este caso, hacemos clic a estos 173 artículos. A ver. Y bueno, acá. Nosotros, por ejemplo, habíamos visto de que he optimizado mi método de búsqueda, pero a la misma vez he reducido la búsqueda a solamente artículos en donde que al menos exista el término lupus y neuropatía o neuropatía periférica en el título. Eso ya me da mucha ayuda para revisar exactamente un tiempo corto de una noche a otra ciertos artículos para poder yo proponer en mi visita del día siguiente, ¿no? Y miren la casualidad, encontramos
una revisión sistemática, exclusivamente de estos dos, que me habla de la terapia inmunosupresora. ¿Cuándo fue publicado? El 29 de octubre de este año. Se recuerdan que en la anterior búsqueda no tenía las opciones, cuando coloqué revisiones sistemáticas, no tenía opción. Miren acá con esta nueva búsqueda, cómo he optimizado y encontré. Entonces, bueno, creo que la paciente aún sigue hospitalizada en el servicio de medicina D. Sugiero a los residentes que tenga a cargo de la paciente ya poder revisar este artículo y proponer quizás algunas nuevas terapias, ¿no? En este caso, acá, justo, bueno, si el residente estaba buscando, ya encontró la respuesta a la pregunta del asistente, con respecto a qué terapias son probadas o han sido asociadas, ¿no? En estas dos enfermedades. Acá encontramos, por ejemplo, la terapia con glucocorticoides, con ciclofosfamida, rituximab, azatioprima, plasmaféresis. O sea, se logró el objetivo. Entonces, yo les recomiendo, en el caso de que, por ejemplo, yo estoy buscando en pacientes pediátricos, bueno, a veces la patología es un poco menos frecuente, pero podemos hacer el intento de buscar y me da solamente 44 resultados. Podemos ver de que de alguna otra forma acá hay ciertos artículos que ya van más asociados a esta enfermedad, por ejemplo, uso de talidomida. Ya veo ya el mismo término en el abstract y en el título, el término que que era mi objetivo buscar. Entonces, esa es mi recomendación que yo les daría, especialmente cuando realicen este tipo de búsquedas más específicas, ¿no? Y que son más efectivas. Entonces, ahora la pregunta es, por ejemplo, si agrego en este caso un tratamiento, en este caso la inmunoglobulina, ¿podría ser útil en pacientes con lupus y polineuropatía periférica? O sea, ya mi paciente recibió inmunoglobulina de manera, por convención, por el experto, ver si esta asociación es o no frecuente. Entonces, si este tratamiento no, hay estudios o no con este tratamiento. Entonces, para eso, ya agrego otro brazo. Entonces, de eso se trata. Ustedes agregan, tienen una enfermedad, los catalogan en brazos y posteriormente, según las intervenciones que quieren, agregan otro brazo. En este caso es la inmunoglobulina intravenosa. Entonces, este término de inmunoglobulina intravenosa, este es el término MESH, por ejemplo, vamos a nosotros colocarlo en lo que es la parte de lo que es, a ver, PubMed, listo. Entonces, en PubMed vamos a ver en término MESH, a veces los medicamentos los podemos encontrar también en esta lista de términos, tienen diferentes nombres, ¿no? Pero necesariamente habrá alguna inmunoglobulina con el término de Gamunex, intraglobulin, gamma inmune, gamma GARD, o sea, a veces PubMed comete el error de englobar varios términos que no necesariamente me pueden ayudar en mi búsqueda. Va a depender del investigador cuáles considerar o no. Para el caso de nuestra búsqueda solamente hemos considerado los términos que tengan cierta relación con nuestro paciente. Si en este caso ustedes ya lo pueden realizar de manera de práctica, dividiendo este término, por ejemplo, en el primer brazo MESH, en el segundo brazo TIAP, en el tercer brazo OT, y posteriormente ya tener el brazo general. De manera global, yo voy a coger todo este brazo y voy a agregar a mi carrito de búsqueda. Entonces, acá tengo mi búsqueda avanzada. Si recordemos, esta es toda la intersección de los dos términos, no tanto polineuropatía y lupus. Agrego nuevamente acá al carrito de búsqueda, agrego a la historia. A ver, acá tienen que darse cuenta de que solamente están incluyendo lo que son niños menores de 18 años, ¿no? Entonces, lo ideal es de que, esto vamos a eliminarlo, es que en la búsqueda que hagan en PubMed, a ver, perdón, a ver acá, ahí está acá, vamos a ver, no me permite, es limpiar lo que son todos los buscadores. Aquí está. Entonces limpiamos nuevamente todo. Antes de agregar un nuevo término, lo ideal es limpiar, no tener ningún filtro, y posteriormente agregamos el siguiente término, ¿no? Que era inmunoglobulina. Entonces agregamos el siguiente término al carrito de búsqueda y acá tenemos 21,000 resultados, ¿no?
Entonces, ahora sí, tengo la asociación 1 y 2, brazo 1 y 2, lo asocio con el brazo 3, que es la intervención. O sea, agrego acá el carrito, agrego con el término AND, y vamos a agregar en historia cuántos de esos artículos hay. Entonces, aparentemente hay 9 artículos, y es creíble porque en nuestra búsqueda hemos visto de que las opciones terapéuticas no eran un poco limitadas, ¿no? Entonces, justo acá aparece nuestra revisión sistemática de este año, ¿no? De octubre. Entonces, todos los términos que tengan la inmunoglobulina de manera global, va a aparecer acá el uso de este fármaco, quizás en estos artículos. Entonces, de esa forma, nosotros podemos optimizar nuestra búsqueda con intervención, sin intervención, para enfermedades un poco raras o poco frecuentes, y tener un mejor resultado. Entonces, como recomendación final, para una adecuada búsqueda, es importante planificar, siempre estén de la mano con su mentor o con su asesor, que en este caso es el especialista o subespecialista que conoce más del tema, que ha leído varios artículos y conoce los términos adecuados, saber dónde buscar y dónde tienen accesos. Ahora que saben que San Marcos da acceso a Scopus, todos los estudiantes de San Marcos pueden reclamar su clave de Scopus, o bueno, utilizar simplemente PubMed. Tener una adecuada estrategia de búsqueda. Hemos visto con el último ejemplo de que cambiar el término de polineuropatía a enfermedades del sistema nervioso periférico me da mucha mejor opción de tratamiento, y bueno, siempre buscar claves para mejorar los resultados. Eso sería todo, y espero que haya sido provechoso y que lo puedan aplicar en su práctica diaria, esta búsqueda sistemática. Gracias, doctor. Bueno, gracias Noé, gracias por tu excelente exposición y sobre todo, sabes que Noé es muy didáctico y obviamente con los ejemplos nos ha aclarado muchas dudas. Yo creo que, como al inicio mencionaste, esto es una cuestión de práctica diaria, ¿no? Empezar a practicarlo diariamente ante cualquier situación o duda exista. No sé, Jaime, si hay alguien que haya...